también, por otra parte, poder socializarlo, poder democratizar este acceso, y por eso es que estamos hoy en día con ustedes conectados a Valparaíso, toda la región de Valparaíso, estamos también desde Concepción ahí con Electra y Puerto Montt. Les doy la bienvenida, no sé si alguien quiere saludar, alguno de Manuel o Dani o Sebastián, decir algo para comenzar. Voy a empezar yo. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio. Gracias a la compañía por invitarnos y por permitirnos presenciar también este montaje de manera virtual, algo que llegó en pandemia para quedarse al parecer, y esperamos que mucha gente haya podido disfrutar de este montaje, haya podido reflexionar también en torno a él. Muchas gracias. Sí, reciban un saludo desde aquí, desde Puerto Montt. Nosotros estamos muy contentos de colaborar. Esperamos que sea la primera de hartas alianzas que se gestionen entre compañías y nosotros, así que muchas gracias por la invitación. Estamos ahí ansiosos de poder escucharles cómo fue este proceso creativo, cómo nace esta creación, así que muchas gracias. Bien, bueno, para abrir también esta temática que está bastante enfocada por el tema de los públicos, ¿verdad? Sabemos que Territorio Teatral trabaja en esto, vamos a conversar un poquito de eso más adelante, pero quería comenzar preguntándole al elenco cómo es que ustedes han visto, pues, si pueden comentar un poquito su experiencia con la mediación en obras o circulaciones anteriores. Teatro a la Deriva ya hizo una circulación presencial durante el año 2018 con la obra Agorafobia, inspirada en el incendio de la discoteca Divine del año 93, y ahí también tuvimos instancias de conversatorio ya post función, o sea, inmediatamente después de bajarnos del escenario, hablamos. ¿Quién quiera comenzar? Hola, pucha, yo no estuve en ese montaje, todavía no había participado con la compañía en un montaje, este es el primero, pero sí tengo la experiencia de otro montaje en donde sí se hacen conversaciones post función, y me parece que sucede algo súper bonito cuando hay estas instancias, porque se da el espacio para poder intercambiar informaciones, intercambiar sensaciones, como terminar de completar de alguna forma como la obra. Siento que es como una extensión más de... Ay, se escucha como otra cosa. Ya, pero eso, me parece que es una instancia súper linda para poder compartir emociones, sensaciones y terminar de completar como el- la creación artística. Creo que estas instancias igual son parte de la creación, y me parece súper lindo y conmovedor que las personas que están viendo lo que uno interpreta también puedan como manifestar, porque siento que se dan otras perspectivas de diálogo y nada, eso, me parece que personalmente es un formato que me gusta mucho. De repente no siempre se da y de repente la gente también necesita como más tiempo para procesar y todo, y claro, uno se queda más como con lo que ve, pero si es que se dan las instancias me parece que es súper lindo. Eso. Justamente con lo que dice la Pau me quiero enganchar, de eso de que la gente necesita un poco más de repente de tiempo para poder procesar lo que cada vez, porque nos ha pasado en otras experiencias, que inmediatamente después de ver la obra, quedan con las emociones como súper a flor de piel, o como que no alcanzan a decantar todavía todo lo que acaban de ver. Pero sin embargo es súper necesario de las personas del público que quieren compartir o que logran poder compartir a pesar de toda esta conmoción emocional, eh,
para tanto como para el espectador pueda terminar de comprender todo lo que se presentó, como también muchas veces nos ha pasado que nosotros como intérpretes o como creadores nos dan luces de cosas que nosotros estábamos haciendo pero no éramos conscientes, y se da una cosa súper bonita ahí de conocimiento, tanto de cómo lo recibe, lo que entiende, lo que procesa y de lo que nosotros también queremos entregar. Así que creo que es súper necesario esa instancia. Tal vez, a lo mejor muchas veces sería como más adecuado esperar un poquitito de tiempo, tal vez, no sé si una hora o unos días, que lo puede permitir este formato digital, para poder tener más decantado lo que se acaba de ver y que puedan compartirlo como el público lo que percibió, pero sea, bueno, al fin y al cabo, sea como sea, encuentro que es súper necesario. Sí, en ese sentido aprovecho de preguntarles qué han sentido, por ejemplo, con la ausencia de público propia de la modalidad virtual. Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma. Nuestro estreno, de hecho, fue en esta modalidad en junio del año pasado. Y claro, era, si bien no sé, cada quien se reunió con su familia, amigues, para poder ver la obra, no estuvo, por ejemplo, el aplauso o esa reacción más inmediata. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo fue la experiencia desde ahí? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué les generó? ¿Y cómo interpretan esa nueva forma de recibir la retroalimentación del público? Hola, yo la encuentro incierta. Por ejemplo, ahora en este mismo momento siento incertidumbre porque yo estoy desde el celular y no sé si ha ingresado más gente, no sé si hay alguien más además de nosotros, eh, que, no sé, pues eso es lo que causa la incertidumbre, porque en la presencialidad obviamente estamos ahí cara a cara con la gente y no sé si me gusta tanto la incertidumbre. Y también no sé si me gusta tanto que quede grabado y que se suba y que quede como para perpetuo. A mí me gusta más el sentimiento de lo efímero y que como una droga, un vicio que una quiere volver a repetir, po. Eso. Perdón, porque una quiere volver a repetir porque el arte es vivo, está siempre que ocurre de nuevo es diferente y los conversatorios son todos de nuevo. O sea, perdón, esa instancia siempre que se comparte es distinta cada vez. Sí, yo quería aportar que, bueno, ha sido un aprendizaje, ha sido también un desafío no perder el contacto con las personas, pensando en que la gente también está sintiendo es la misma incertidumbre o la misma ausencia de conexión. Yo creo que ya ahora, en este contexto, tal vez no tanto, porque pudimos volver a salir, volver a ir al teatro o a tener actividades de reunión, eh, pero no hace mucho. Y cuando estrenamos esta obra también había esa incertidumbre todavía. De hecho, nuestra intención original era estrenar esta obra de manera presencial. También decidimos estrenarla igual porque en relación a la causa de Nicole estaban ocurriendo muchas cosas en ese momento donde era necesario que se estrenara la obra, que se hablara del tema. Así que tampoco quisimos postergarlo y esperar un momento en que se pudiera hacer presencial. Así que ahora creo que, claro, viene la siguiente etapa, la posibilidad de volver a reunirnos, de volver a vernos. Y en ese sentido, claro, pasa harto esto de que como falta la retroalimentación, incluso también estando, hemos presentado una sola vez de manera presencial la obra en noviembre del año pasado, y claro, si es que está la presencialidad, también hay otro factor que se sumó con la pandemia, que son las mascarillas, por ejemplo, que ya te cubren gran parte del rostro. Entonces cuando estás actuando y quieres ver a alguien a la cara y percibir
lo que ocurre, como solo escuchas, si es que alcanzas a escuchar, porque también la mascarilla genera una barrera, solo ves ojos, no sabes qué pasa con las personas, de repente eso también puede llegar a ser un poquito frustrante o inquietante para quienes estamos ahí, como decía Electra, que no sabemos qué está pasando con las personas hasta el final, si es que existe después la posibilidad de conversar. Pero en este caso, no sé si alguien también quisiera comentar respecto a lo que decía Robin, que muchas de las impresiones nos suele pasar que llegan bastante después. Y llegan por escrito, llegan, no sé, en una conversación más informal, como con qué tipo de comentarios, por ejemplo, se han encontrado luego de los visionados de, en este caso, por ejemplo, el fuego que llevamos dentro. Con esta obra en particular, el comentario que más se me ha repetido ha sido como de madres o como de amigos que sus mamás opinan de cuán identificadas se sienten, de los miedos de una madre, o sea, dicen que, con mis compañeras de trabajo que son mamás también que han visto la obra, como que se les paran los pelos y cada vez que ven las escenas donde aparecen las mamás, se ven muy reflejadas. Y eso encuentro cuando el espectador se siente reflejado, ya sea por la temática, por alguna interpretación o por algo que pasa en el teatro, hace que lo llame y lo invite a presenciar y ver y también querer compartir. Creo que es súper importante estar atento a lo que está viviendo el público o la población en general, tratar de representarlos para que ellos se sientan representados y a la gente le gusta verse reflejada en el arte en general. Eso. Yo creo también que pasa un poco lo que pasa con el teatro, en general, en modo hasta presencial, que tiene que ver con la reflexión que deja las obras que de pronto uno va a ver, y hay momentos en que uno va a una función y sale y no tiene palabras, o eso es, no tiene palabras para expresar, si no es después de un rato, lo que le pasó, o lo que siente, o críticamente lo que vio, como que es un tiempo también del teatro, creo yo, y desde lo que emotivamente el teatro provoca. Ahora, si bien la obra también encarna una situación bien cruda y como decía ahí Robin, desde lo maternal tal vez mucho más, yo creo que ese lapso de tiempo es justamente esa reflexión que la obra provoca desde lo emotivo y desde también la sorpresa que se encuentra la gente, siento yo, como de la expectativa que uno tiene de ver una obra virtual, porque creo que esta obra en particular está más orientado a lo audiovisual más que ver el teatro filmado, como que creo que también ahí hay otro choque que viene más desde lo visual. Sí, en ese sentido, quizá ahí de repente ya Dani o Manuel nos pueden comentar que está esta costumbre y bueno, por las plataformas de streaming que no permiten, ¿cierto?, esta retroalimentación, sino que está esta cosa on demand, que es de ver un contenido, de recibirlo y verlo cuando tú lo tengas a disposición, en un tiempo muy libre. Entonces también quizás esa influencia y no sé cómo ustedes lo han llevado, si han trabajado con obras en virtualidad o cómo ha sido su gestión con ese tema. Y bueno, nosotros como fundación, el 2020 tuvimos un fondo que era 100% presencial, y llegó la pandemia y nos vimos en la dificultad, en la contradictoria dificultad de tener un fondo completo depositado en nuestra cuenta y no saber qué hacer con él y cómo ejecutarlo. Y habían fuentes laborales muy importantes para la comunidad artística de aquí, de la región. En un momento los trabajos simplemente se fumaron. Entonces decidimos
registrar audiovisualmente las obras. Pedimos el Teatro Diego Rivera, que es el Teatro de Puerto Montt, gentilmente nos lo facilitaron porque también estaba esta psicosis, esto fue como en abril, grabamos la primera obra, esta psicosis también del tema del COVID. En Puerto Montt no había un caso, pero los medios masivos de comunicación tenían ya implantada este miedo generalizado y estábamos todos encerrados igual. Y también tomamos la decisión de que el registro de estas obras no sea con cámara fija, sino que también haya una propuesta audiovisual, por lo mismo, porque íbamos a cambiar el escenario, entonces también teníamos que hacerlo más atractivo visualmente para el público, sin saber en realidad qué iba a pasar, sin tener idea cómo iba a funcionar, pero sí sabiendo que teníamos ahí un fondo que ejecutar y que eran fuentes laborales. Eso fue nuestra principal motivación. Y finalmente, bueno, las comenzamos a divulgar a través de las plataformas, también entramos en la duda de cómo lo hacemos, en lo que decía Electra, de que esto quede arriba para siempre, de que, o que sea solo el que quiere verlo y que se inscriba, o que se suba de un fin de semana de tal hora a tal hora. Transitamos por todas esas incertidumbres, probamos ensayo y error con hartas alternativas, y luego también vimos la necesidad de esta retroalimentación y comenzamos a hacer los conversatorios post función, en donde aprendimos también a transmitirlos, que la transmisión también sea agradable de ver, y también tuvimos primero una respuesta un poco lenta de la retroalimentación. Nosotros no trabajamos con la inscripción, como lo hicieron ustedes, nosotros liberábamos el contenido durante un periodo de tiempo, pero claro, hay una incertidumbre que no sabemos, no sé si queremos seguirla viviendo, porque efectivamente no sabemos el real impacto de estos montajes. Finalmente los hemos utilizado mucho como un recurso pedagógico, nuestras mediaciones artísticas en colegios. Ahí han decantado un poco los registros de los montajes, y ahí hemos podido quizás ver un impacto más tangible y no tan incierto. Pero ha sido un tránsito que no sé si queremos volver a vivir, tenemos muchas ganas de volver a la presencialidad. Bueno, ya estamos en la presencialidad este año, pero también la virtualidad es una oportunidad que creo que hay que seguir explorando y encontrar los mecanismos más que nos dejen contentos a los creadores, al público y a los objetivos que uno se delimita finalmente para ¿por qué quiero seguir transmitiendo esto de manera virtual? ¿Qué quiero lograr? Creo que no es algo que debemos desechar, pero ir al teatro y vivir esta experiencia única e irrepetible de ver un montaje teatral en vivo y en directo es súper difícil de reemplazar en realidad. Aportando a lo que dice la Dani, yo fui uno de los que primero grabó en ese proceso de territorio con la compañía a la cual pertenezco, que se llama Descolgados Teatro. Fuimos la primera obra que se grabó en Puerto Montt para formato streaming, con este modelo de varias cámaras, de primerísimos planos, qué sé yo, y me acuerdo que la transmitimos para el primer día del teatro en pandemia, y en esa oportunidad y claro, uno no tiene otro feedback, porque claro, no está esa conversación después del teatro. Yo estaba contratado en ese tiempo en territorio teatral, además, para llevar la escuela de espectadores, que yo creo que a las actrices y a los actores les sirvió porque de un formato presencial pasamos a este formato online de mediación con escuela de espectadores, donde la gente se inscribe a participar de esta mediación. Tiene 2 sesiones a la semana, una sesión un poco teórica, y en el transcurso de la semana ellos visionan una obra, y en la segunda sesión de la semana invitamos al elenco, más la gente de Escuela Espectadora, a conversar de la obra. Entonces surgieron varias inquietudes, como este mismo juego de cámara. La gente de la compañía agradecía mucho la instancia, porque no siempre se da el que
uno pueda recibir un comentario crítico de su trabajo, entonces se generaron conversaciones bien ricas y tuvimos participantes de escuelas de espectadores desde Calama a Puerto Williams, y eso también nos llamó poderosamente la atención, fue increíble, porque además hubo gente que se repitió, siendo que eran los mismos contenidos con otras obras, se repitió por lo menos en 2 sesiones, en 2 temporadas, por decirlo así, porque fueron cerca de 6 temporadas de escuelas de espectadores en pandemia. Y qué bueno eso que comentan, porque justamente esto exige mucha flexibilidad, adaptarse. Nosotros también hemos ido aprendiendo bastante en el camino de esta experiencia, y aprovechando también quiero preguntarles cómo es que ha sido su dinámica, su interacción con el público, si es que en general en el territorio, qué territorio ustedes abarcan como territorio teatral, qué tipo de contenido es el que programan y cómo es esa recepción. Ya quizás si quieren hacer un recuento con el antes de la pandemia o ahora que ya estamos regresando. Supe que estuvieron de gira hace poquito, si nos quieren contar un poco más de eso, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Voy yo, Manu? Dale. Sí. Bueno, el territorio teatral, el proyecto nace primero como un festival de nuevas creaciones en la región, y luego saltamos a hacer este plan de gestión que estamos ejecutando y llega la pandemia. Entonces somos hijos de la pandemia en realidad, así que no hay como un antes de la pandemia. El único antes es este festival que hicimos en el verano del 2019, creo. Sí. Y bueno, nosotros este año trabajamos en la región de los Lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes. Lo que programamos son principalmente montajes teatrales de creadores regionales, de creadores de las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes, porque nuestro interés y nuestro enfoque está enfocado en ellos, en los artistas de acá, del sur de Chile. Y trabajamos lo que es circulación artística, formación a través de formación inicial y especializada. La inicial es hacer talleres de teatro que este año están siendo ejecutados para hombres, mujeres, jóvenes y tercera edad en los distintos territorios de las regiones que ya les nombré. La formación especializada, donde nos preocupamos de traer, de generar instancias de formación a los artistas para seguir especializando la disciplina. En el sur no existe academia de teatro, por lo tanto son escasas las instancias de formación. Y la mediación a través de la Escuela de Espectadores, que Manuel les comentó, que está basado en el modelo de la Sole Lagos y Javier Ibacache, y la mediación en establecimientos educacionales, que hasta el momento la hemos realizado con cuadernillos pedagógicos, que son cuadernillos basados en estos montajes que circulan. Hacemos cuadernillos pedagógicos que es relacionar la educación con el arte. Y lo que programamos, bueno, son las creaciones de acá, pero que abarquen distintas temáticas. Nosotros tenemos como fundamento el medio ambiente, los derechos humanos, la diversidad. Entonces tratamos de que nuestra curatoría interna, los montajes teatrales transversen y transiten en esas temáticas. No sé si tienes algo más que complementar, Manu. Sí, Nada más. en eso que están justamente hablando de la mediación y la labor, por ejemplo, con colegios, ¿cómo ven ustedes, ya que ambos vieron la obra y más o menos ya conocen de qué va todo con el fuego que llevamos dentro? ¿Qué posibilidades o qué temáticas o qué cruces ven en cuanto a la mediación con este montaje y este formato? La Dani ya debe haber hecho un cuadernillo pedagógico de la obra. Ella es la que ha elaborado los cuadernillos pedagógicos, entonces que mejor ella lo explique porque yo no podría. Sí, la verdad es que en este montaje en particular,
siento que hay una intención muy generosa de no dormir este tema, este brutal ataque que sufre Nicole. La verdad es que el montaje teatral nos permite sensibilizarnos desde ella como ser humano, desde ella como hija, desde ella como amiga, desde ella como pareja, y siento que son temas que deben abordarse en los colegios, que se debe hablar de esto, se debe sensibilizar, se debe ampliar la mirada, que la diversidad no sea solo una vez al año y con una actividad eventual, sino que sea parte de nuestro estilo de vida, de nuestro discurso, de nuestro accionar. Entonces, con los cuadernillos pedagógicos lo que hacemos es eso, es tomar los montajes teatrales, identificar las distintas temáticas que se levantan tanto a nivel de dramaturgia, a nivel actoral, y a nivel de los distintos elementos, ¿cierto?, que convergen en un montaje teatral, y a partir de ellos levantamos actividades pedagógicas que se cruzan con los contenidos del currículum formal. Entonces existen, por ejemplo, una asignatura de ciudadanía en la educación media, en donde se habla acerca de la libertad de expresión, los derechos humanos. Entonces estos montajes siento que es primordial, es urgente que se hable, se converse acerca de esto, porque lamentablemente el caso de Nicole no es el único, y no es justo que solo afecte y preocupe a sus cercanos, tiene que afectarnos y preocuparnos a todos, y entre todos ya tenemos que ponerle un pare a esto. Y como decía adelante Robinson, el tema de lo que las madres comentan, yo como madre también me sensibilizo mucho al escuchar a esta madre afectada de su niña, ¿cierto?, de todo esto que vive. Y también me gustaría y sueño con que mi hijo pueda habitar en un espacio donde él pueda ser quien quiere ser y no quien debe hacer. Entonces, aún así creo que hay que entrar a los colegios con estos cuadernillos de manera casi solapada, porque nosotros tenemos un montaje dentro de territorio que se llama Como Hombre, que trata también el tema de la homosexualidad de una manera bastante cruda, y ha sido difícil poder instalar este trabajo en los liceos de enseñanza media. Entonces creo que casi hay que disfrazar la temática para poder ingresar a este tipo de colegio. Sí, o sea, qué interesante eso. Acá vemos, bueno, personas que hemos trabajado en docencia, en colegios. Jenny también tiene esa experiencia. No sé, Jenny, si de repente tienes algo que compartir al respecto, como qué obras tienen también mejor acogida, o alguna de nosotros que haya trabajado en algún montaje que se haya presentado en colegios, cómo es que se entra con estas temáticas. Yo podría decir, como muy entre paréntesis, que hace un par de años, bueno, varios años ya, dirigí un montaje que se llama Muda, que habla sobre el caso de la pornografía no consentida, y fuimos a colegios, a un par de colegios en lugares muy distintos. Fuimos al norte y estuvimos en otro acá. Y la verdad es que la respuesta fue bien intensa, en el sentido de que los estudiantes se vieron muy reflejados en lo que estaba pasando y en el monólogo. Este era un monólogo. Y incluso eso trajo consigo algunas denuncias que se destaparon, como ocurrió una catarsis dentro del estudiantado que permitió que se conocieran casos de este tipo en el aula, y que cosas que directivos, profes no tenían idea. Entonces, de alguna forma el teatro igual contribuye, pero claro, al ser un contexto educativo tiene que ser más protegido, más cuidado, pero a la vez cómo hablamos de estas temáticas también, porque es súper necesario como educadores. No sé si hay alguien que quiere agregar algo más. Y que hay que hablarlo, sin duda, hay que hablarlo, y como dice el Manu, efectivamente, no es lo mismo llegar con un cuadernillo pedagógico que hable del medio ambiente y la contaminación de los océanos, que llegar con un cuadernillo que hable de disidencia, pero creo que no por eso hay que dejar de hacerlo. Entonces nosotros somos bien persistentes, bien cargantes. Ahora estamos reformulando el cuadernillo del montaje Como Hombre,
y existen cada vez un poco más de amplitud. Yo siento que los hechos han hablado por sí solos últimamente. El tema de la convivencia escolar en los establecimientos está crítica, y por fin se están abriendo ventanas y por fin están habiendo luces que se estén dando cuenta en los colegios que es necesario detenernos, hablar de esto, no solo de los crímenes de odio de esta naturaleza, sino que en general, en la violencia en general. Entonces, creo que por ahí puede haber una muy buena oportunidad para poder seguir instalando estos temas y que ya no sean tabú y se hablen en los recreos a susurros, sino que podamos abiertamente hablar y como dice Estefanía, el teatro, el arte en general es un abre puertas para cosas que están sucediendo en lo más profundo de los estudiantes, y a través del arte los pueden manifestar, o el arte les despierta esta inquietud de decir, oye, parece que yo sí estoy sufriendo algo que no corresponde, y lo tengo que denunciar. Sé que Jenny tiene la palabra, solo te voy a, para que no se me olvide, porque ya la vejez no me lo permite. Nosotros el año pasado visitamos 5 colegios de enseñanza media con un montaje que se llama ¿Qué día soy?, que muestra 3 cuadros de violencia contra la mujer, y las experiencias fueron súper disímiles. No sé, nos tocó un lugar donde las jóvenes estaban muy informadas en torno a la violencia de género, en torno a leyes, y nos tocó un colegio de puras mujeres, donde en algún momento la psicopedagoga dice, tenemos que parar esto porque esos temas se tienen que conversar en privado, o nos encontramos en otro colegio de puros hombres, donde primera vez la obra se presenta en un colegio de puros hombres, donde los cabros estaban chateando en la primera fila sin importarle nada. Entonces fue violento y brutal a la vez el encontrarnos con esas realidades solo en 5 colegios de la comuna de Puerto Montt. Sí, fuerte. Y Dale nomás, Jenny. sin duda, yo creo que el entrar al mundo de los colegios es muy difícil. Por un asunto, creo yo, bueno, tiene que ver con varias cosas, pero principalmente es por el protocolo cerrado que de pronto tienen los colegios y de cómo se han ido estructurando. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, a mí me ha tocado llevar obras a colegios que son católicos y me piden libreto, como para saber qué temas se van a tocar y si no hay cabida para entrar ahí. Ahora creo que igual, que lo conversábamos también con otras compañías, que el teatro sí o sí tiene que cambiar de foco en esto que resurge desde la pandemia, que es, ya no vamos a presenciar teatro sin tener una reflexión real o una mediación que hoy por hoy se hace muy necesaria en términos educativos, emocionales, porque además con toda la pandemia creo que la crisis principal que se forma es la crisis emocional y el daño emocional que eso provoca. Entonces no podemos instaurarnos en un establecimiento educacional de manera fría, trayendo un espectáculo y después yéndonos sin dejar nada a cambio. Y creo que en ese sentido lo que dice la Dani y el trabajo que están haciendo ustedes tiene que ver con la evolución que también tiene que tener el teatro como herramienta educativa y como herramienta también emocional para contribuir a ese círculo de estudiantes que probablemente nunca han visto teatro, que como dices tú, Manuel, están en el teléfono ahí como, esto no me interesa, y es muy distinto también el choque social, porque tú vas, no sé, a un colegio del barrio alto y los chicos tienen opinión, quieren hablar, se involucran, pero tú vas a un colegio socialmente más bajo y los niños no entienden lo que está pasando, porque no es parte de su realidad. Y eso es lo que justamente creo que hay que romper en los colegios. Y en los miramientos que tenemos nosotros como desarrollo cultural a nivel país, eso ya es como una cosa más grande, pero tiene también que ver con eso. Sí, en vista de este Sí. rol también tan importante. Dale nomás, Dani. Sí, es que lo que pasa es que ahí la respuesta es que el pensamiento crítico, la reflexión, son habilidades que están absolutamente anuladas hoy en día en la educación pública. Pareciera que
que no quieren que se desarrolle, que hay una resistencia, porque la sociedad no necesita más seres reflexivos y observadores y críticos del entorno. Entonces, esa es como en el fondo la lucha que tiene hoy en día el teatro y las artes en general, porque sensibilizarte con el arte te hace sí o sí, aunque tú no lo quieras y no lo intenciones, tener una apertura y mirar con un punto de vista distinto. Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros también tuvimos una mediación hace poco en un liceo y nos costó harto, nos costó mucho poder llegar a tomar la temática. Hablamos acerca del amor romántico y de los estereotipos de pareja, a propósito de un montaje que se llama Inche Bilú, una poetisa de aquí del sur que se llama Roxana Miranda. Y fue difícil, pero ahí está la magia de la mediación, que es que es buscar estrategia para de alguna manera encender esta necesidad que tienen los estudiantes de percibir si finalmente está. El tema es que pareciera que no existe por parte del sistema en general, y ahí quizás me estoy yendo muy en bola, de que se generen estas instancias. Pues. Quizás necesitan que sigamos así, como caballos, para adelante, sin cuestionarnos, sin pensar, sin reflexionar. Eso. Sí, totalmente. Perdón. Estoy súper de acuerdo con lo que menciona. Creo que también es una cosa social que nos han instaurado, incluso a nosotros mismos, desde muy chiquititos, como no opinar, no hablar de emociones, no decir lo que nos parece o lo que no nos parece, que creo que ha sido una repetición que ahora por fin se está un poquito más quebrando. Pero claro, es cierto lo que mencionan. Sí, sí, en ese sentido y hablando un poco de la reflexión también, de todo esto que es tan necesario abrir, hago la invitación a Manuel y a Dani que pudieron ver el montaje, si tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario respecto a la obra, aprovechando que aquí tenemos al elenco, está también Franco que hizo todo el diseño sonoro, hizo la música de la obra, de su autoría completamente. Y bueno, si es que quieren comentar algo al respecto, aprovechando que eres chiquillos están aquí. Nada, decir que el diseño, Franco, me encantó, te felicito. Me encantan esas luces ahí atrás, bien cerca del ser humano, creo que le dan otro toque. Y yo quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo llevó la investigación? Yo sé que ustedes trabajaron en un montaje de la Divine antes, entonces entiendo que a lo mejor es como una política de la compañía tomar ciertos mensajes ¿y qué le pareció a la familia de Nicole el que ustedes hayan preparado este montaje? Ya, yo puedo ir comentando algunas cosas y ahí me van complementando si quieren. Eh, bueno, partimos el 2017, cuando ocurrió lo de Nicole fue el 2016 y nos enteramos por la prensa y después no supimos más de lo que estaba pasando con la causa de Nicole. Como ustedes se imaginarán, la prensa anula o esconde o invisibiliza ciertos temas. En el caso de la Nicole, claro, mucha gente al principio, de hecho la prensa, hay una nota emblemática del Chilevisión, que la pueden encontrar en YouTube, pero que habla sobre lo que le ocurrió a Nicole y dicen como, esto se podría mencionar como un nuevo caso Zamudio. Y lo presenta así la nota en un noticiero central de la noche, y luego después ya no se habla más. Y presentan, claro, la historia de Nicole como una persona que fue atacada, violentada, torturada, y en el caso de Nicole ocurrió algo más eh, terrible aún, que la Nicole estuvo secuestrada. Entonces, esa incertidumbre de los días en que ella estuvo con vida no se resolvió hasta 5 años después. 5 años donde la familia y activistas, gente del movimiento Justicia para Nicole y gente en todo Chile e incluso fuera de Chile, se movilizó año tras año para que la causa no se cerrara. Estuvo siempre esa intención de prescribir el caso estuvo a punto de prescribir,
sin ninguna prueba, sin ningún testigo, sin ningún nada de lo que había ocurrido con la Nicole. Y dentro de las cosas que nunca se encontraron, estaba su teléfono. A la Nicole, cuando encontraron su cuerpo, encontraron con todas sus pertenencias, salvo su celular. Y 5 años después de todas las manifestaciones que se hicieron y después de la toma de la fiscalía, se encontró su celular y el celular lo tenía un familiar del asesino de Nicole, que le había robado el teléfono a Nicole y después lo había revendido, y esa persona seguía usándolo. O sea, el teléfono siempre existió, siempre estuvo cerca del asesino de la Nicole. O sea, si la policía realmente, y bueno, la justicia en general, hiciera su trabajo, probablemente esto se resolvía mucho antes que 5 años. Y eso fue lo que indigna, y eso es lo que también nos motivó a hacer este montaje. Y claro, como decía Manuel, nosotros trabajamos con el incendio de la Divine, y en el caso de la Divine ocurría algo muy terrible, que después de tantos años de investigación, entre el 93 y el 2004, que fue que se cerró la causa, cuando ya estaba por prescribir, la investigación no arrojó nada nuevo y se terminó cerrando diciendo que había sido un cortocircuito. Entonces las 16 personas que murieron sin ninguna justicia, nadie pagó por eso, nadie fue a la cárcel, eh, y la familia de las víctimas no se sentía con el poder o digamos, con el apoyo social de luchar por sus víctimas, por sus hijos, hermanos, y sobre todo por el prejuicio que existía en esa época. Las personas que murieron en el incendio de la Divine, para quienes no conocen la historia, la Divine era una discoteca que estaba dirigida hacia la comunidad LGBT, generalmente frecuentada en su mayoría por hombres gays en ese entonces, y todas las víctimas que murieron en el incendio de la Divine eran hombres de distintas edades, y por lo tanto muchas familias ocultaron la muerte de su familiar por vergüenza. Sí. Y quienes siguieron adelante fueron 2 mujeres que eran hermanas de las personas que habían muerto, y esas hermanas que tenían 20 años, 22, 24 años, queriendo hacer justicia también, pero sin tampoco mucho apoyo social, al contrario. Y en el caso de la Nicole sentíamos que esto iba a ser distinto y que había que hacerlo distinto, y que desde nuestro lugar como compañía podíamos aportar probablemente a visibilizar lo que estaba ocurriendo. Y ahí fue que llegamos a la familia, conocimos a su familia, a la familia de la Nicole, y poco a poco nos permitieron entrar en su vida, entrar en la historia, nos pusieron ciertas condiciones para trabajar en base a la obra, en base a su historia, y una de ellas, que es la que respetamos hasta el final, fue que la mamá de la Nicole nos pidió que no existiera ninguna recreación de violencia, que ella no quería ver a su hija en escena sufriendo. Y eso fue un gran desafío para nosotros como creadores, pensando en cómo lo contábamos sin esa información. Así que eso fue lo que estuvimos haciendo. Yo no puedo no dejar de mencionar un crimen de lesbodio que ocurrió en Puerto Montt hace muy poquito, de Ana Almonací, que fue asesinada por su pareja, José Barrilla, que después se suicida en la cárcel él. Creo que ha sido uno de los crímenes más terribles de los últimos tiempos acá en Puerto Montt. Frense creo que fue peor. Ese es el tema. Hoy, qué interesante lo que dice Sebastián con respecto y qué conmovedor también al requerimiento de la madre, que a veces no sé, uno busca quizás lo más explícito, ¿cierto? Y querer recrear quizás cómo quiero transmitir este deseo de justicia y este sentimiento de que esto no es escuchado, etcétera, sin utilizar la violencia. Me llama mucho la atención, y también es muy, muy bello y muy obvio que se tenía que tomar en cuenta este requerimiento de la madre, porque finalmente igual yo siento que este montaje teatral mantiene vivo viva a Nicole finalmente, y a lo que a ella le pasó, y eso hace que de alguna manera
de alguna manera exista una prevención, exista no sé, por último, si es que la justicia, si es que la sociedad no se hace cargo, por último, que haya un autocuidado, que haya que la misma comunidad nos protejamos, nos cuidemos, no sé, como poder de alguna manera evitarlo. Y también felicitar a Franco y todo el diseño, me pareció hermoso, a los actores también, y me gustó mucho el que no se olvide que es un teatro, que no se olvide que estaban en el teatro, que se vean los focos, que se vea el piso del teatro, que se vea a los actores en ejercicio. Eso también lo rescato mucho porque pese a que está este interés de llegar a lo audiovisual y hacer este híbrido entre teatro y cine, es bonito que nos olvidemos que sigue siendo teatro. Entonces también felicito esa propuesta. Bacán. Yo quería aprovechar como que me hacía sentido lo que decía Dani y Manuel, y no sé, creo que el elenco no sé si ha mencionado, pero realmente cómo asumir este desafío de no graficar la violencia, pero quienes interpretan a las madres, cómo visualizan esa violencia, cómo se transmite actoralmente ese dolor o esa violencia que tú sabes, pero al mismo tiempo sabiendo que son cosas como probablemente muy sensibles, pero al igual que en el incendio de la Divine, cuando investigamos, llegamos a una hermana de Mauricio Herrán, Jessica Herrán, que ella fue quien tuvo que ir a reconocer a su hermano en la morgue, porque su madre no era capaz de ir a la morgue. Y en el caso de la Nicole, la tía Olga tampoco fue capaz de enfrentarse a eso, a esa imagen. No sé ustedes de repente como elenco, cómo asumen eso, cómo lo toman, cómo lo llevan también. Bueno, si bien recuerdo que durante nuestro trabajo de mesa o durante todo el trabajo previo a los ensayos, tuvimos un ejercicio en el cual teníamos que escribir algún episodio de violencia que nosotros hayamos vivido. Y creo que ese ejercicio fue necesario para poder interpretar, en mi caso, por lo particular, el dolor de una madre. Si bien no se grafica directamente en escena la violencia, estamos graficando las consecuencias de esa violencia, el dolor que genera, el sufrimiento que se mantiene y que tiene este ser humano. Fue en lo particular algo súper sincero, porque fue como rememorar algo propio, un dolor propio, y tratar de transmitirlo de la manera más honesta y sincera a través del personaje que es esta madre. En mi caso, estás pensando harto de esto de la violencia cuando lo dijo antes Dani, que no es primera vez que nos hacen el comentario de que cómo van a graficar o cómo van a retratar algo tan violento sin violencia. Y ya nos lo han dicho. Y por lo menos yo ya personalmente como creadora, como intérprete, creo que ya vivimos tan expuestas a la violencia que no sé si soportes más violencia. Es una decisión igual ética de nuestra parte. El proceso igual no estuvo exento de momentos así, donde nos enfrentamos a material sensible, donde fue duro, fue chocante. Y claramente pienso que la violencia se puede retratar de múltiples formas, no solamente desde la agresividad, no desde el morbo, sino que a veces el dolor cala más hondo cuando aparece de otro modo. Y en este caso con la madre, en mi caso me tocó interpretar a la madre del inicio y a la que tiene la pesadilla.
Yo tuve el desafío de hacerlo cuando yo escuché el relato de la madre de la pesadilla, el relato real. Y fue muy difícil porque dije, ¿cómo digo esto sin caer, no sé, por una cosa muy básica de lugares comunes, de imitar a esa madre? ¿Cómo sacarme esa idea de tener que ser como ella? Sino que qué le está pasando a ella y cómo ella siente y cómo ella puede también sacar su sentir. Porque es una madre y como muchas otras que han perdido hijos en estas circunstancias donde no se te permite el dolor, a pesar de que todo el mundo lo entienda. No se te permite mostrarlo en toda su expresión o es una mujer que tiene que dormir sola. Ella dormía con su hija y ahora tiene que dormir sola. Entonces, todo eso te lleva a preguntarte cómo tú lo percibes, cómo tú lo sientes o cómo tú lo ves. Y de ahí, a partir de eso, exteriorizarlo. Y por eso estas madres también son tan diferentes. Tienen cositas en común, pero son todas distintas. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto de este proceso con las madres o con... Sí, a mí tengo una duda. ¿Desde dónde se toma la decisión de esta rotación de actores en los personajes, en los mismos personajes? ¿Cuál es me imagino que es una decisión de la dirección o un colectivo. Sí, bueno, yo desde la dirección trabajé con la idea de la transición como concepto y pensando en que mi primera interrogante era sobre la muerte, como esta frase, como solo muere quien se olvida, como partir de ahí, pero pensando en como qué, qué entendemos por la muerte y qué entiendo yo personalmente por la muerte y por el duelo. Y, y pensaba en que hay un proceso, como una transición de la vida a la muerte que está habitando el personaje, nuestro personaje que nos convoca, y nuestros otros personajes también están transitando en ese desprendimiento de la historia, de su vida, el desapego de lo tangible, de lo existente. Pero al mismo tiempo hay una transición, digamos, como del género que yo quería graficar también, y que en realidad no importa qué género encarna la historia, sino que lo que importa es lo que se está diciendo. Y un poco también dejar en evidencia que hay una cosa como corpórea, como de lo exterior, de la expresión del género, que finalmente es ropa nomás. Y la ropa o lo que nos ponemos por fuera, aparentemente, socialmente, nos empieza a definir o las personas nos empiezan a ver como por digamos, accesorio que tenemos encima. Y, y eso nos genera como de inmediato como un estatus o un lugar o un reconocimiento. Y bueno, creo que eso era principalmente lo que yo quería explorar, hablar sobre la transición. Y ese concepto después eh, cubrió todas las otras áreas, tanto en la música, como la música que trabajó el Franco, como el diseño que hizo el Andrés, el vestuario que hizo Lian, después en lo audiovisual que trabajamos con Cristóbal Sánchez. em, el montaje, la edición, todo está pensado desde el concepto de la transición. Por lo tanto, no sé, por eso hay algunos momentos donde los planos se funden uno con el otro. La música tiene esa idea también como de pensar en lo cíclico, que también es uno de los conceptos, y la iluminación. No sé si, bueno, en el teatro en vivo se nota más, pero es como un semicírculo que tiene como varias torres de luces de varios focos, y también está pensado así, como una transición de la iluminación, como una idea del paso del día y la noche. Y bueno, de ahí surge como esta idea de que los intérpretes puedan traer además cada quien su versión de la madre, su versión de Nicole, y que no necesariamente se estuvieran imitando o haciendo como las mismas acciones, ni tampoco van a usar el mismo vestuario, porque el elenco no todos usan la misma ropa.
Así que también es un poco esa la idea. Si alguien más del elenco quisiera complementar con lo que ya se ha dicho antes. Bien, no sé si Manuel o Dani o alguien quiere agregar algo más, alguna otra pregunta. No sé, Manuel, ¿no? No, no. Para ir cerrando esta conversación, les agradezco mucho de parte de aquí de Teatro a la Deriva su colaboración, todo este diálogo muy interesante respecto al quehacer teatral ya de fuera también de la creación, sino que también en diálogo con el entorno. Hay mucho por hacer y bueno, también la invitación está extendida para continuar viendo nuestras funciones del fuego que llevamos dentro. Estamos hasta julio, ya se viene ahora próximamente Concepción en alianza con el Teatro Bio Bio. Y damos comienzo también al mes del orgullo y al mes de conmemoración por Nicole. Es un periodo muy importante en esta gira y vamos a tener varias sorpresas. Así que eso, les doy las gracias por conectarse, por estar y bueno, nos encontramos ojalá muy pronto en la presencialidad. Gracias. Suerte en todo. Gracias a ustedes. Y no Sí, se bueno. olviden de seguirnos en Instagram, Teatro a la Deriva, en Facebook también. Ahí pueden encontrar información, videos del proceso creativo, unas cápsulas que estamos también generando y obviamente el link de inscripción para las funciones que siguen. Ahí, Seba, si quieres agregar algo. Sí, yo quería, bueno, agradecerles también a Territorio Teatral por colaborarnos, por haber aceptado esta colaboración desde el principio, desde cuando estuvimos postulando nuestros fondos. Esperamos que en algún momento nos podamos ver de manera presencial, tener la obra ya. La obra se ha mostrado una sola vez presencialmente en Quillota y de a poco estamos intentando hacer actividades medio híbridas y en el mes de junio, como decía Estefanía, vamos a tener unas actividades híbridas en Viña del Mar, el día de la conmemoración por la memoria de Nicole, y en Valparaíso vamos a tener otra función híbrida donde vamos a mostrar el primer capítulo, vamos a tener una escena que vamos a mostrar en vivo y luego vamos a tener el conversatorio con el público. Así que esas van a ser algunas actividades que vamos a tener presenciales y estamos ahí también intentando tener otras durante las funciones que siguen, considerando también que el público tiene el deseo de reunirse. Así que estamos también replanteando todo. Muchas gracias a la gente que... Ay, no, perdona, y muchas gracias a la gente que estaba en YouTube también que viendo este conversatorio. Caché que algunos ahí saludaron, algunos dieron sus comentarios cuando estábamos hablando sobre la educación en los colegios, así que gracias también a la gente que está viéndonos desde YouTube o desde Facebook, donde estén. Muchas gracias. Estefanía mencionaba que comienza el mes del orgullo. Yo quisiera hacer un llamado de que no es solo izar banderas y sacarse la foto, sino que tienen que ir por cambios más profundos y ojalá las autoridades así lo entiendan. Así es, súper, súper importante eso. Ya es hora de ir haciendo cambios concretos para una buena convivencia y obviamente que pare el odio y toda esa violencia que nadie se merece. ¿Ya? Un abrazo, Cariños. que estén muy bien. Gracias. Cuídense Chao. mucho. Igual. Chao, chao. Gracias.